detector direccionable JBE2115 destaca porque puede combinar dos métodos de detección de incendios, por temperatura y por humo. Dispone de 6 niveles de sensibilidad, los cuales se pueden ajustar a cualquier ambiente, todo seleccionable desde el propio panel. En el interior de su caja encontraremos el detector y un protector para protegerlo en caso de instalaciones inacabadas. Es muy importante recordar que hay que retirar este protector una vez finalizados dichos trabajos. Aquí podemos comprobar cómo de sencillo es colocar el detector JBE2115 en la base de conexión JBE2160. En estas dos imágenes se puede observar un ejemplo del conexionado, donde no importa en qué posición conectemos el cableado, no tiene polaridad. Para asignar una dirección al dispositivo seguiremos los siguientes pasos. Activaremos el programador y colocaremos las pinzas en los bornes L1 y L2 del dispositivo. Seleccionaremos la posición 1 del programador e indicaremos el número que queremos asignar al dispositivo. En este caso indicaremos la dirección 4. Una vez finalizado el proceso se indicará con un OK y automáticamente pasará a la siguiente dirección. Un dispositivo manualmente, pulsaremos la tecla Home. Dentro del menú Ajustes, pulsaremos la tecla 1 e indicaremos la contraseña de instalador. Indicaremos el número de lazo en el cual se encuentra este nuevo dispositivo, la dirección que habíamos asignado y el tipo. En este caso será la 06, detector combo. Finalmente pulsaremos la tecla de función 4 para registrar el dispositivo y a continuación pulsaremos la tecla F6 para salir a la pantalla principal.